Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al noticiero de hoy en Zoom. El día de hoy estaremos hablando del programa de educación socioemocional de segundo grado, en donde junto con mis compañeros les presentaremos una entrevista. Comenzaremos conociendo la definición. La educación socioemocional es un proceso de aprendizaje a través del cual se trabajan y se integran los conceptos, valores, actitudes y habilidades que les permiten comprender y manejar sus emociones, construir una identidad personal, mostrar atención y cuidado hacia los demás, colaborar, establecer relaciones positivas, tomar decisiones responsables y aprender a manejar situaciones retadoras de manera constructiva y ética. Tiene como propósito que los estudiantes desarrollen y pongan en práctica herramientas fundamentales para generar un sentido de bienestar consigo mismos y hacia los demás. El propósito del plan y programas de estudio de la educación socioemocional es desarrollar habilidades y estrategias para la expresión, la regulación y la gestión de las emociones, además de formas de comunicación asertiva y escucha activa. Reconocer y valorar la diversidad cultural y el medio ambiente, y la importancia de la inclusión como mecanismo para garantizar la igualdad y la paz social. Reafirmar el ejercicio de la autonomía a través de la participación en acciones y proyectos colectivos. Fortalecer la autoestima para conducirse con seguridad y respeto, que es la capacidad para llevar a cabo acciones que generen mayores oportunidades de vida para sí mismos y para los demás. Reconocer el poder de la empatía para establecer relaciones sinceras, respetuosas y duraderas. El enfoque pedagógico que se maneja en la educación socioemocional está diseñado como un proceso de aprendizaje en el cual a través de él los niños deberán de desarrollar e integrar actitudes, habilidades, valores y conceptos que les permitan comprender y manejar sus emociones. También como deberán de construir su identidad personal, mostrar atención y cuidado hacia las demás personas y colaborar con otros individuos. Deberán de establecer relaciones positivas y tomar decisiones responsables, además de que se enfrentarán a situaciones retadoras de una manera constructiva y ética. La educación socioemocional está conformada por 5 dimensiones. La primera es autoconocimiento, la segunda autorregulación, la tercera autonomía, la cuarta empatía y la quinta es colaboración. Cada una de estas ayudan al individuo, en este caso de la educación primaria, a aprender a ser, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a aprender. Algunas dimensiones están dirigidas más al ámbito individual y otras más al ámbito social, al entorno. Entonces nosotros como profesionales, como docentes, debemos saber encaminarlas para cumplir cada uno de los objetivos que persigue. Orientaciones didácticas. Proporciona una visión amplia del contexto que se pretende estudiar, por ejemplo la importancia de cómo éste alcanza la profundidad, utilizado como guías, como herramientas tales como el aprendizaje situado, aprendizaje dialógico, aprendizaje basado en el juego, aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje basado en método de casos. Algunas de las sugerencias de evaluación para la educación socioemocional son las guías de observación. En estas podemos tener monitoreado las acciones que realizan nuestros alumnos al momento de realizar las actividades y dinámicas que nosotros estamos empleando para que ellos adquieran estas habilidades. Otra sería la escala de valoración. En esta podemos ponderar los indicadores del logro de cada uno de nuestros alumnos de acuerdo a los aprendizajes esperados. La evaluación también se puede apoyar del portafolio de evidencias, de algunas de las actividades en las que se hayan necesitado materiales o que hayan dejado alguna evidencia física de nuestras actividades. Ahora sí, para entrar en materia de la educación socioemocional, debemos tomar en cuenta las 5 dimensiones que la comprenden. Para esto, el noticiero se dio la tarea de reunir a 5 expertos del tema, para cada una de las dimensiones. Comenzaremos con el licenciado Ricardo Mora,
quien ahora está enlazado en la línea. Muy buenas tardes, licenciado. Me gustaría saber, primero que nada, ¿qué es el autoconocimiento? El autoconocimiento consiste en conocernos profundamente a nosotros mismos, sabiendo entender nuestras emociones, defectos, cualidades y problemas que enfrentamos en cualquier contexto. Esto también viene relacionado a las reacciones que tenemos a cada acción. Excelente, muchas gracias. ¿Y me podría decir qué importancia tiene enseñar el autoconocimiento en los niños de la educación primaria, en este caso los de segundo grado? En los niños de segundo grado es de suma importancia esta dimensión, pues si se plantea y se maneja como debe, los alumnos pueden entender sus emociones y pensamientos, y con ello comprender sus acciones y tener soluciones adecuadas para dichos problemas. Y por supuesto, desarrolla respeto entre sus compañeros de clase. Muy interesante, licenciado. Oiga, ¿y cuáles habilidades se adquieren o son parte de esta dimensión del autoconocimiento? Las habilidades que se asocian a esta dimensión es la atención, conciencia, autoestima, apreciación y gratitud, y también el bienestar. ¿Y cómo es que el autoconocimiento se llega a presentar en el ámbito escolar? Se presenta en el día a día mediante las acciones que hacen los pequeños en el aula. Por ejemplo, cuando pelean a un compañerito, detrás de esta acción existe una serie de emociones que a lo mejor el niño no puede manejar y por eso expresa de una forma negativa, como es la violencia. Si existiera autoconocimiento, actuaría de una forma positiva y no pelearía a sus compañeros. Y usted, como docente y como profesional, ¿nos podría dar alguna estrategia o alguna actividad que se pueda trabajar para implementar el autoconocimiento en el aula? Con la implementación de audiocuentos o fábulas, pues este siempre deja un aprendizaje a los niños, pero además se puede presentar con juegos, el cual traigo un ejemplo muy claro y sencillo que cualquiera puede comentar. Los materiales solamente consiste en un triángulo de sonido. El juego consiste en que los alumnos se sientan orientando el cuerpo con cabeza erguida, espalda derecha, cuerpo relajado, manos sobre los muslos y ojos cerrados. Después se tocará el instrumento y se pide a los alumnos levantar la mano cuando el sonido se deje de escuchar. Con esto se desarrolla una habilidad importante en dicha dimensión, la cual es la atención. Excelente, suena muy buena estrategia. Bueno, esto sería todo para usted, licenciado. Muchísimas gracias por su tiempo y por transmitirnos sus conocimientos. El día de hoy nos estará acompañando la licenciada en Psicología Judith Guzmán Reyes, que nos estará abordando el tema de la autorregulación. Díganos, licenciada, ¿qué es la autorregulación? Muchas gracias, licenciada Betty. Pues verán, la autorregulación es la capacidad del ser humano de regular sus propias emociones, sentimientos, pensamientos y actitudes ante una situación que le presenta su entorno. Al desarrollar y trabajar en estas habilidades, pues el ser humano es capaz de convivir de una manera más armónica con su entorno social y cultural. Además, que también genera nuevas habilidades en nuestro desarrollo personal. Entonces, es muy importante trabajar en ello. ¿Y cuál es la importancia de la autorregulación? Es muy importante trabajar en ello, porque cuando una persona no trabaja en sus emociones, en sus sentimientos y pensamientos, se nota. Puedes notarlo en personas que son desorganizadas, erráticas, muy enojonas, se alteran por cualquier pequeño detalle. En cambio, cuando una persona trabaja en sus emociones, tiene bien desarrollado su sentido de autorregulación, pues tienden a ser personas más reflexivas, capaces de escuchar y de empatizar con las demás personas y respetar a su entorno. ¿Nos podría decir si hay algunas habilidades socioemocionales que se relacionen dentro de esta dimensión o se integren? Le integran la metacognición, que es un estado reflexivo superior que alcanza el ser humano. También la expresión de las emociones
la regulación de estas y la autogeneración de emociones positivas para el bienestar. Y por último, ¿nos podría decir si hay alguna técnica o estrategia que los maestros pudieran implementar para promover o cultivar la autorregulación dentro del aula? Claro que sí, Betty. Pues esta es una estrategia que yo creo que se podría hacer en todas las aulas del país. Es muy viable. Se llama tiempo fuera positivo. Este consiste en tener un espacio en el aula, podría ser cualquier esquina de nuestra aula, y tenerla con materiales que le sirvan al niño para relajarse. Podrían ser cuentos, podrían ser elementos que le ayuden para su respiración, como un globo, una bolsa, ese tipo de cosas que lo ayuden a relajarse, para que en un momento de berrinche, un momento que sea grosero o errático, poder mandarlo ahí sin que crea que es un castigo, simplemente que vea que queremos que baje sus niveles de estrés. El día de hoy nos acompaña la especialista en autonomía Beatriz Aide. Le realizaremos la siguiente entrevista. Díganos, ¿qué es la autonomía? Pues sí, yo les estaré explicando lo que es la autonomía. Bueno, pues primero que nada es la capacidad que poseemos nosotros los seres humanos para tomar una decisión y actuar de una manera responsable. No solo es tomar la decisión porque sí, necesitamos de analizar y pensar si la decisión que vamos a tomar nos encamina hacia un beneficio para nosotros y para los demás. También la autonomía implica un sentido de autoeficiencia, es decir, que tenemos que tener la capacidad de llevar a cabo acciones que nos encaminen hacia nuestro objetivo, que sería pues buscar oportunidades o un beneficio para nosotros mismos y para las personas que nos rodean. ¿Cuál es la importancia de que los niños desarrollen la autonomía? Bueno, el que los alumnos de segundo desarrollen la autonomía es muy importante, ya que ellos pueden sentirse capaces de realizar una tarea o actividad que antes no creían lograr hacerla. También los encamina a poder realizar acciones para llegar a algún objetivo. También va a depender del grado de autonomía que tenga cada persona, pero es muy importante que los maestros fomenten la autonomía en sus alumnos para que ellos se sientan capaces de realizar cualquier cosa o actividad. ¿Qué habilidades se asocian a esta dimensión? Bueno, algunas habilidades que se asocian a esta dimensión podría ser la iniciativa personal. Esta se vincula un poco más al crecimiento personal y a la identidad de la persona. Aquí deberían de utilizar sus habilidades para ver sus capacidades y que les ayuden a valerse por sí mismos. Otro sería la identificación de necesidades y búsqueda de soluciones, que pues como bien lo dice, sería identificar la necesidad y buscar la solución que más le convenga a él y a los otros individuos para solucionar esto. Otro sería el liderazgo y apertura, que debería de ser la capacidad de vincularse con otros de una manera colectiva para buscar un mejor entorno. Y por último tendríamos lo que sería la toma de decisiones, compromisos. Es importante porque es la capacidad de tomar las decisiones que le benefician a él y a las demás personas. ¿Cómo se da la autonomía en el contexto escolar? Bueno, la autonomía se debería de dar en el contexto escolar de una manera libre y sobre todo que haya una relación constante entre el maestro y los alumnos, ya que esto les permitirá a ellos expresarse y además el maestro deberá de fomentar esta. Tampoco hay que poner las creencias de los niños a un lado, ya que si él le quiere dar solución a un problema en base a sus creencias, tampoco hay que decirle que es incorrecto, sino guiarlo de una manera que sea correcta. Hay que ir educando poco a poco la autonomía, pero sobre todo hay que permitirla dentro del aula e implementarla siempre. ¿Hay actividades para que el docente trabaje la autonomía con los alumnos? Hay varias actividades que el docente puede implementar en sus alumnos para trabajar la autonomía, pero como en este caso serían de segundo grado, pues no podemos ponerles una actividad muy avanzada a su nivel. Entonces lo que podría hacer el docente es ponerles situaciones donde los niños puedan
tomar decisiones de manera libre y bajo el criterio libre, pero también que estas decisiones sean responsables para que ellos poco a poco se vayan adentrando dentro de la autonomía. Bueno, espero les hubiera servido la información. Igual, si quedan dudas, hay páginas en internet donde les pueden dar más actividades de cómo trabajar la autonomía con los niños de segundo. De mi parte sería todo. Muchas gracias por invitarme a su foro. Y cuéntanos, Estefanía, ¿qué es la empatía? Claro, algunos autores opinan que la empatía se puede definir en términos de una teoría multidimensional, que incluye componentes afectivos y cognitivos. Esto significa despertar sentimientos de interés y solidaridad, en especial hacia personas y grupos que sufren exclusión, discriminación o cualquier forma de maltrato que vulnere su dignidad como seres humanos. El reconocimiento, el respeto y el aprecio hacia uno mismo y las demás personas se expresa en prácticas de cuidado, las cuales contemplan también la tarea inaplazable de asumir la responsabilidad por la naturaleza. Bien, ¿y cuál es la importancia de esta? La empatía es una de las dimensiones socioemocionales a las que más atención se le ha prestado, por ser reconocida como un elemento central del desarrollo afectivo y ético de las personas. La empatía con las propias emociones posibilita que los niños y los adolescentes se conecten con los demás y sus emociones. Asuman riesgos, sean creativos y emprendan proyectos que no respondan solamente a sus propias necesidades, sino también a las de los demás y a las de su contexto social más amplio. La empatía es fundamental también en la comunicación humana. Se relaciona con la capacidad de percibir, identificar y comprender los aspectos afectivos, conductuales y actitudinales, que comunica al otro a través del lenguaje verbal, corporal y gestual. Cuéntanos, ¿para qué es importante cultivar y fortalecer desde esta etapa la empatía? ¿Cuáles son las habilidades que se enseñan a los niños asociadas a la empatía? Para ser empáticos es necesario identificar lo que la otra persona siente o piensa. Y por último, ¿cuáles son los responder a aspectos sus más pensamientos importantes para trabajar en el ámbito escolar? adecuada a las circunstancias. Para que haya empatía es necesario el reconocimiento y una respuesta. Ello implica poner en contacto tres aspectos de la existencia: el yo, los otros y el mundo que compartimos. La empatía inicia con la capacidad de identificar y sentir con otros, acompañando la identificación de los afectos positivos o negativos que sienta la otra persona, aunque no sea con la misma intensidad. Es importante identificar la práctica que corresponde directamente a lo que intenta cultivar la empatía. Para ello se propone trabajar a la vez habilidades de orden cognitivo, afectivo y experiencial. Sí, mira, las habilidades que se relacionan con este tema son bienestar y trato digno hacia otras personas, toma de perspectiva en situaciones de desacuerdo o conflicto, reconocimiento de prejuicios asociados a la diferencia, sensibilidad hacia personas y grupos. Cuéntanos, Estefanía, ¿qué es la empatía? Algunos autores opinan que la empatía se puede definir en términos de una teoría multidimensional, que incluye componentes afectivos y cognitivos. Esto significa despertar sentimientos de interés y solidaridad, en especial hacia personas y grupos que sufren exclusión, discriminación o cualquier forma de maltrato que vulnere su dignidad como seres humanos. El reconocimiento, el respeto y el aprecio hacia uno mismo y las demás personas se expresa en prácticas de cuidado, las cuales contemplan también la tarea inaplazable de asumir la responsabilidad por la naturaleza. Muy bien. ¿Y cuál es la importancia de esta? La empatía es una de las dimensiones socioemocionales a las que más atención se le ha prestado, por ser reconocida como un elemento central del desarrollo afectivo y ético de las personas. La empatía con las propias emociones posibilita que los niños y los adolescentes se conecten con los demás y sus emociones. Asuman riesgos, sean creativos y emprendan proyectos que no respondan solamente a sus propias necesidades, sino también a las de los demás y a las de su contexto social más amplio. La empatía es fundamental también en la comunicación humana.
Se relaciona con la capacidad de percibir, identificar y comprender los aspectos afectivos, conductuales y actitudinales, que comunica al otro a través del lenguaje verbal, corporal y gestual. ¿Para qué es importante cultivar y fortalecer desde esta etapa la empatía? Para ser empáticos es necesario identificar lo que la otra persona siente o piensa y responder a sus pensamientos o sentimientos de una manera adecuada a las circunstancias. Para que haya empatía es necesario el reconocimiento y una respuesta. Ello implica poner en contacto tres aspectos de la existencia: el yo, los otros y el mundo que compartimos. La empatía inicia con la capacidad de identificar y sentir con otros, acompañando la identificación de los afectos positivos o negativos que sienta la otra persona, aunque no sea con la misma intensidad. Es importante identificar la práctica que corresponde directamente a lo que intenta cultivar la empatía. Para ello se propone trabajar a la vez habilidades de orden cognitivo, afectivo y experiencial. ¿Cuáles son las habilidades que se enseñan a los niños asociadas a la empatía? Sí, mira, las habilidades que se relacionan con este tema son bienestar y trato digno hacia otras personas, toma de perspectiva en situaciones de desacuerdo o conflicto, reconocimiento de prejuicios asociados a la diferencia, sensibilidad hacia personas y grupos. Y por último, ¿cuáles son los aspectos más importantes para trabajar en el ámbito escolar? Desde el punto de vista pedagógico se contemplan algunos aspectos para trabajar la empatía en el ámbito de las aulas: acercamiento afectivo, desarrollo de capacidades de comunicación, desarrollar el pensamiento crítico y sistemático, intercambio experiencial, evocar situaciones y anticipar emociones y sentimientos asociados, experiencias de apreciación y creación artística, trabajo con situaciones, dilemas y conflictos semirreales o reales que se den en la escuela. Ahora pasaremos con nuestra experta en el tema de colaboración, la cual le haremos una serie de preguntas. Primero, ¿qué es la colaboración? La colaboración es la capacidad de una persona para establecer relaciones interpersonales que lleven a la consecución de metas grupales. Implican la construcción del sentido del nosotros. Esto se aprende a través del ejercicio continuo de la comunicación asertiva con responsabilidad, la inclusión, el manejo de los conflictos y la interdependencia, que en conjunto aportan al saber convivir para saber ser y saber hacer en comunidad. ¿Cuál es la importancia de la colaboración? Pues es de gran importancia, ya que el aprender a colaborar permite desarrollar una conciencia más amplia que supera el individualismo y nos hace capaces de construir una comunidad. El sentido de la comunidad, a su vez, implica pasar de una misión personal a una misión de grupo, y esto posibilita acrecentar las metas, objetivos y la productividad. ¿Cuáles son y qué implican las habilidades asociadas a esta dimensión? Una colaboración guarda una relación estrecha con la socialización y comunicación humana. Una manera de fortalecer esta dimensión socioemocional es mediante el cultivo de habilidades asociadas a la convivencia, la comunicación y la negociación de conflictos. Algunas habilidades son la comunicación asertiva, que consiste en la capacidad de entablar un diálogo a partir de la escucha activa y atentamente al otro, al mismo tiempo que se exponen los propios sentimientos y puntos de vista de una manera clara pero respetuosa. También está la inclusión, se funda en el aprecio y el respeto por la diversidad como fuente de la riqueza y creatividad de la interacción social, y por lo tanto es indispensable para fortalecer la colaboración. ¿Cómo se debería llevar a cabo la colaboración en el contexto escolar? Debemos tomar en cuenta el punto de vista de la teoría constructivista del aprendizaje. Es fundamental para el desarrollo de los niños y adolescentes que interactúan entre sí, pues precisamente la interacción entre pares es lo que posibilita la confrontación de puntos de vista o la aparición de un conflicto cognitivo, lo que obliga a examinar y a argumentar las propias ideas y en su caso modificarlas. Este proceso de revisión enriquece el aprendizaje.